Buenas tardes, hermanos. Qué hermoso es cuando nosotros nos damos cuenta de cómo el amor de Dios inunda tanto el corazón de los hermanos en Cristo Jesús, que hasta se llega en un momento dado en que no están cerca, se llega tanto a extrañar a esos hermanos por los que el Espíritu Santo pone en su corazón. Cuanto más en el caso de Pablo, de que eran hijos suyos en la fe. Ese amor genuino de Pablo lo expresaba a las iglesias a las que él les dirigía sus cartas de una manera sumamente tierna y lo que podríamos decir sumamente genuina. Qué hermoso es cuando podemos ver este tipo de relación entre hermanos en Cristo Jesús, y solamente podemos dar gloria a Dios en momentos difíciles en que pueda estar pasando la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos, Señor, y queremos, Señor, bendecirte una vez más, Señor, por esta palabra que nos das en Cristo Jesús, Señor, por estas cartas preciosas que nos has dejado, Padre mío, para guiarnos a nosotros mismos, Señor, mediante tu Santo Espíritu. Te alabamos y te bendecimos. Bendice a cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta noche y todos aquellos, Señor, a los que podamos hacer llegar el mensaje de Cristo Jesús, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la porción de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Es la primera epístola, en la cual dice de la siguiente manera. Es el capítulo 2, del versículo 17 al capítulo 3, versículo 13. Esta porción bíblica dice así: ausencia de Pablo de la iglesia, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual no pudimos soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Vamos a dar una primera porción bíblica acá, en donde nuevamente podemos decir lo siguiente. Pablo estaba sumamente preocupado por los hermanos de la iglesia tesalónica. Él sabía perfectamente de que estaban atravesando una situación difícil, como muchas de las iglesias del primer siglo, una situación de persecución por parte de aquellos que estaban en contra del extendimiento del reino de Dios, en contra del evangelio del apóstol Pablo. Recordemos un poco la situación de la iglesia de Tesalónica. En Hechos 17 se nos narra de que Pablo había llegado a Tesalónica procedente de Filipo, en donde había sido perseguido también. Recordemos la escena del carcelero de Filipos, cómo el Espíritu Santo actuó en la vida de esta familia, del carcelero y de su familia. También actuó en la vida de otros que siguieron el mensaje de Pablo. Pablo, sin embargo, tuvo que salir de ahí por la persecución que se levantó por causa de los judíos que los estaban persiguiendo y de gentiles que también los acusaban a ellos de sediciosos. Sin embargo, Pablo pasó de ese lugar a otro pueblo también, en donde igualmente fue perseguido, ¿verdad? A Berea, también fue a Tesalónica misma, en donde Pablo predicó con de nuevo el evangelio de Cristo Jesús. También en Tesalónica fue perseguido, hasta el punto de que él tuvieron que sacarlo escondido. Recordemos también en este mismo capítulo 17 cómo Jasón, quien fue en donde Pablo estuvo hospedado, fue llevado a la cárcel, ¿verdad? Hasta poder pagar una fianza. Jasón estaba pagando ahí también un precio
por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, cuando Pablo sale de ahí, se acrecienta sobre ese lugar y sobre la iglesia de Jesucristo en Tesalónica esta persecución y comienzan acusaciones, ¿verdad? Haciendo parecer a Pablo y acompañantes como que no les interesaban realmente a los hermanos que habían quedado en Tesalónica en esta situación. Pablo necesitaba saber de ellos, necesitaba saber cómo estaban, necesitaba, como decía, afirmarlos en la fe, necesitaba no solamente orar por ellos, sino que hacerse presente de una u otra forma. Por lo que Pablo deciden también enviar a Timoteo para poder afirmarlos en fe, para poder encauzarlos, para poder exhortarlos también, para que ellos puedan afirmarse y puedan crecer en el Señor Jesucristo. Pablo recibe buenas noticias de parte de Timoteo y Pablo igualmente les envía esta hermosa carta en donde les está expresando este anhelo y este amor de poderlos ver. Sin embargo, Pablo lo expresa, hubo un estorbo que era el estorbo de Satanás. Una y otra vez les estuvo estorbando. Recordemos que a Satanás ya en Primera de Corintios 4:4 se le describe como el Dios de este mundo, el que se está oponiendo y que se ha opuesto a este mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente que Dios, nuestro Señor, ya tiene esta guerra, ¿verdad?, ganada desde un principio. Entonces Pablo no se iba a rendir ante esos embates del maligno, y más bien Pablo empezó a idear formas de poder llegar a los tesalonicenses, enviando a Timoteo a reconfirmarles. Vamos a ver, Pablo entonces en esta epístola responde a ciertos cargos erróneos. Para recapitular, Pablo responde a un cargo de presunta cobardía de su parte. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, 1 y 2. Los anima a continuar perseverando aún en medio de las persecuciones. Eso en capítulo 2, versículos 1 y 4. Como también señala la superioridad de la ética cristiana con relación a la pagana, ¿verdad? Eso se ve más adelante del capítulo 4, versículo 4. Pero fundamentalmente hay un mensaje ahí intrínseco con el que concluye casi que cada uno de los capítulos en esta epístola, y es el de corregir también malos entendidos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la parucía, a la segunda venida de nuestro Señor. Ahora bien, Pablo continúa con su defensa en esta carta ante los hermanos de Tesalónica y también les proporciona consuelo. Pablo sabía que los tesalonicenses apreciaban mucho el consuelo de él, y que lo necesitaban. Eran sus hijos en la fe, eran sus hijos en Cristo Jesús. Naturalmente ellos podrían pensar que por qué razón Pablo no los estaba acompañando, qué podría estar sucediendo para que él no los acompañara. Sin embargo, Pablo les asegura de una manera muy fehaciente que la razón no era por falta de amor de su parte. ¿Por qué razón? Porque Pablo, nuevamente lo vuelvo a decir, más bien él tenía un deseo enorme de poder ir a los hermanos, y él lo reitera: he querido ir una y otra vez, pero Satanás fue un estorbo. Siempre lo ha sido. Volvemos nuevamente con eso, siempre se va a oponer, pero nosotros en Cristo Jesús nunca nos vamos a dejar, sino que el Señor ya tiene la victoria. También no debemos de permitir, con este ejemplo que nos da Pablo, no debemos de permitir que Satanás estorbe en la iniciativa del Espíritu Santo de llevar el Evangelio de Cristo Jesús a todo lugar. No debemos de permitir que este estorbo, sea como se disfrace, sea como venga, nos impida llevar el Evangelio de Cristo Jesús a todo lugar, a toda la tierra, a todas las personas que podamos. Recuerden que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y esto lo podemos leer en Juan. Ahora, también era necesario, sin embargo, que Pablo expresara el orgullo que también él sentía por los hermanos de Cristo Jesús en Tesalónica. Él una y otra vez lo dice. Él dice que para él era
su corona, su gozo y la de también de sus compañeros. Ya lo había expresado anteriormente, recordemos a la misma iglesia de Gálatas. Pablo reconforta a la iglesia, a esas iglesias que el Señor le permitió abrir, o a esas iglesias que el Señor le permitía reconfortar, reafirmar. Pablo siempre les expresaba su orgullo, porque eran su gozo, porque eran su corona, y esa corona siempre se ha referido a cuando el último día estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estar orgullosos, vamos a estar felices de haber llevado la palabra del Señor, del Evangelio a otras personas, que serán de gozo y de corona para todo aquel que lleva el Evangelio a otros pueblos, a otras personas. Nosotros también entonces debemos de esforzarnos por predicar el Evangelio de Dios, de Cristo, a todas las personas, para que en aquel día estar contentos a la hora de estar delante del Señor, de haber llevado fruto delante del Señor. Vamos a continuar. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador nuevamente y que nuestro trabajo resultase en vano. Anteriormente Pablo les había expresado entonces a ellos su amor, su preocupación, pero también su regocijo de verlos cómo estaban creciendo en la obra de Cristo Jesús. Sin embargo, como Pablo no podía estar personalmente, hizo una segunda mejor cosa, que fue enviar a alguien confiable. Y ese se refería a su compañero fiel, Timoteo. Timoteo se le llama hermano en varias ocasiones, pero también se le llama un siervo del Señor. Esta palabra, siervo del Señor, se puede utilizar también como ministro, como diáconos, ¿verdad? Puede significar también lo que se expresa ahí como siervo. Un siervo asistente, un diácono. Es un término que corresponde a una persona que está para servir en lo que sea a otra persona. La esfera de acción de Timoteo era precisamente el Evangelio de Cristo Jesús. Él iba a apoyar a todo aquel que estuviese necesitando crecer en el Evangelio de Cristo Jesús, y él tenía muy bien definido su rol a la par de Pablo. Pablo quería que Timoteo hiciera dos cosas: confirmar y exhortar a los tesalonicenses. ¿Era necesario? Por supuesto que sí. Recordemos que la iglesia en Tesalónica estaba padeciendo persecución, estaba con ciertas dudas que les estaban inculcando con respecto al ministerio de Pablo, pero también necesitaban un apoyo y un fundamento espiritual para crecer todavía más en fe. ¿De qué manera entonces Timoteo iba a alentar y fortalecer a los hermanos? Por medio de la predicación y de la exhortación. El simple hecho de tener a un siervo de Dios con nosotros nos da aliento, ¿verdad? Nos anima, y es de gran fortaleza para nuestra vida espiritual. Por eso, esa es otra razón para que nosotros podamos siempre estar dispuestos a tener un acompañamiento pastoral, un acompañamiento que en nuestra vida vaya a influir de una manera que nos fortalezca en nuestro fundamento de fe. Nuestra fe debe ser alimentada y fortalecida por medio de la palabra de Dios y el alimento de los hermanos que también podemos encontrar en Cristo Jesús.
Entonces, confirmar es afirmar a los hermanos hacia una dirección correcta. De otra manera, si se estuviese en una dirección incorrecta, entonces exhortar, ¿verdad? Entonces, ese es otro del doble tarea que también tenía Timoteo. Exhortar era corregir el camino equivocado. Entonces, Pablo iba a confirmar, o sea, a fundamentar más la fe de la iglesia tesalónica, pero también a exhortar, que era corregir todo aquello que estuviera influenciando de una manera negativa, ¿verdad? O no verdadera, el camino de la iglesia en Tesalónica, para que nadie se inquiete. Es muy interesante este término inquiete, o sea inquietado por estas tribulaciones. Lo que se trata de dar a entender con ese término, para que nadie se inquiete, ¿verdad? Tiene que ver más bien con que la persona no sea seducida por el enemigo, no sea seducida a abandonar los caminos del Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? A eso se refiere con que nadie sea inquietado, ¿verdad? Por un tiempo, si su fe era genuina, o permanente, si solamente era histórica o temporal, mediante el lenguaje para dejar la fe en Jesucristo. Es como decirlo de esta manera: que alguien llegara a la iglesia de tesalonicenses, o alguno de los creyentes de los tesalonicenses, y les dijera: muy bien, hemos visto cómo están ustedes sufriendo, pero permítanme decirle una cosa: sí, el apóstol Pablo se fue, si los dejaron abandonados, ¿no significará esto más bien de que las deidades están enojados con ustedes por estas situaciones y por eso están sufriendo? Pero si ahora ustedes abdican de su fe y se vuelven hacia nosotros, van a estar felices y tranquilos. Muy bien, esa era una forma de seducir a los cristianos de ese tiempo. No era solamente la espada, también invitarles a abandonar la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para no sentir, para no sufrir persecución, diciéndoles que serían, pues, vivirían una vida más tranquila, más feliz, si abandonaban la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Pero Pablo también les recuerda, dice: porque vosotros mismos sabéis que estábamos, o sea, ahí se está incluyendo tanto él como los demás misioneros y a los creyentes de Tesalónica, en un sentido a todos los creyentes, que estábamos destinados para esto. ¿De qué está hablando? De sufrir por el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros debemos más bien regocijarnos cuando nos encontramos en pruebas y en diversas persecuciones por la obra de Cristo Jesús. Probablemente en el momento, tal vez nadie podría sentir un regocijo así. Sin embargo, al darnos cuenta que lo que estemos padeciendo, así como los hermanos de tesalonicenses, era por guardar la fe en Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta que es una prueba directamente, y que siempre se va a levantar tanto el enemigo, Satanás, como otras personas impulsadas por él, que van a estar en contra siempre de la fe en Cristo Jesús. Siempre lo vamos a vivir hasta que nuestro Señor venga, ¿verdad? A los tesalonicenses se les recuerda el hecho de que tales aflicciones no deberían tomarles tampoco por sorpresa. Después de todo, ya habían sido advertidos, porque cuando estábamos con vosotros os decíamos de antemano que pronto padeceríamos aflicción, tal como vosotros sabéis que realmente sucedió. Hemos sido llamados, hermanos, para grandes bendiciones. Eso es cierto. El Señor nos da grandes promesas y bendiciones que podemos encontrar
a lo largo y ancho de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero también hemos sido llamados a padecer por Cristo Jesús, por la causa de Cristo Jesús. Cuán semejantes son las palabras que les dijo Pablo a las palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que les dijo también a todos los apóstoles, en tanto que vendrían días amargos, días de sufrimiento, tanto en Juan 1:4 como en capítulo 16:33. Cristo les dijo a sus discípulos que en este mundo iban a sufrir, pero que confiaran en Él porque Él había vencido el mundo. Y ahí donde pues nosotros debemos de preguntarnos como seguidores de Cristo Jesús, ¿cuánto estamos confiando en Cristo Jesús en medio de una prueba? ¿Verdad? ¿Cuánto estamos confiando en Cristo Jesús ahora que estamos experimentando tantos sufrimientos en el mundo? ¿Cuánto vamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo el día en que más adelante pues va a venir una prueba mayor a nuestras vidas o a la vida de la iglesia? En ese momento recordemos estas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles y nos da a nosotros, estas mismas palabras que Pablo también les dijo a los creyentes en Tesalónica. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar en Cristo Jesús porque Él venció al mundo. Continuando, pero cuando Timoteo, ahí podemos ver ese pero, ¿verdad? Donde cambia un tema de preocupación, donde cambia un tema de querer saber cómo están, donde cambia un tema de recordarles para qué estamos destinados. Ahora viene a un tema de gozo de Pablo, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Bueno, es como si Pablo escribiese, Timoteo fue nuestro representante a vosotros, ahora ha venido a ser representante de vosotros a nosotros, para con nosotros, revelándonos el corazón mismo de vosotros. No cabía duda de que a la hora de que Pablo y Silas acordaron junto con Timoteo de que él fuera como representante de Pablo y de Silas delante de la iglesia de los tesalonicenses, no se equivocaron, sino que realmente acertaron, guiados por el Espíritu Santo. Timoteo, una persona que no solamente conocía su rol y su oficio, sino que amaba grandemente a los hermanos y a la obra de Cristo Jesús. Qué hermoso es cuando podemos sentir ese amor y ese anhelo por dar crecimiento, por apoyar, por consolar y de llevar también buenas noticias al apóstol Pablo. Entonces dice aquí que Timoteo fue como el representante de ellos ahora delante de Pablo y de Silas, al dar los reportes de cómo estaba creciendo la fe y el amor en medio de la iglesia de los tesalonicenses. Él dijo, la fe y el amor de los tesalonicenses se sostienen aún en medio de la persecución, de ahí que es un amor y una fe genuina, se sostiene en medio de, para ser genuino debe de ser probado. Entonces nuestra fe debe de ser probada para darnos cuenta qué tan genuina es realmente o si necesitamos crecer aún en eso. Y el anhelo de verse unos a otros es mutuo. Por el lado de los tesalonicenses es evidencia del cariñoso recuerdo que conservan de vosotros, en este caso de Pablo y Silas.
Timoteo como representante les está diciendo, sí, realmente esa añoranza, ese amor y ese deseo de verlos es mutuo. Y me lo expresaron de muchas formas. Entonces, basados en este reporte de Timoteo, podemos concluir que los tesalonicenses tenían firmeza en la fe y en la esperanza del Evangelio y que habían resistido al tentador. También que era motivo de alegría para Pablo, quien los amaba mucho, tanto como sus hijos como sus hermanos en Cristo Jesús. Y podemos también concluir de que esta debe de ser nuestra actitud, no solamente para los hermanos de la iglesia, sino también para los hermanos de todo el cuerpo de Cristo. Y si esta no es nuestra actitud, debemos de preguntarnos, ¿por qué? Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a que podamos cosechar y podamos recoger amor y una fe verdadera, que ésta crezca delante de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando para cerrar, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Perdón, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay algunos puntos muy bonitos y muy importantes. Es la petición de Pablo que Dios afirme los corazones de los tesalonicenses para que sean estos irreprensibles. ¿Cuál debe ser nuestro anhelo para cuando el día en que estemos delante del Señor? El anhelo de nuestro Señor es nuestra santidad, pues nuestro anhelo debe ser poder estar delante del Señor en su venida con un corazón irreprensible, totalmente, para que podamos estar contentos delante del Señor, en santidad delante de nuestro Dios, para que de esta manera no se aparten de Él avergonzados cuando se manifiesta Jesús en su segunda venida. Esto era un tema para Pablo sumamente importante, porque Pablo está apuntando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que él se estaba gozando del amor genuino de los tesalonicenses y de que ellos estaban firmes con un corazón irreprensible. También es imperativo que nuestros corazones estén irreprensibles delante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La última oración en este texto nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros notamos en esta carta, es un tema también recurrente durante toda esta carta a los tesalonicenses. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice que algo que va a tomar lugar cuando nosotros menos lo pensemos. Esta venida de nuestro Señor Jesucristo va a ocurrir cuando menos lo pensemos. Sin embargo, se nos exhorta y se nos anima a continuar en Cristo Jesús hasta que podamos tener un corazón irreprensible delante de nuestro Señor. Cada capítulo de esta carta toca y termina con una referencia a esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vendrá con sus santos. Unos dicen que son ángeles, otros estudiosos se refieren a la iglesia que vendrá con él. Sin embargo, lo que sí se puede asegurar es que el Señor vendrá. Lo que sí es seguro es que nuestro Señor vendrá pronto y nosotros podremos verle.
y podremos estar delante de Él con confianza, con amor y con un gran regocijo. Entonces, nuestra pregunta para finalizar esta porción bíblica: ¿cómo están nuestros corazones para guardar esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Definitivamente, el Señor nos ama grandemente. Él anhela nuestra santidad y Él nos ama tanto que Él quiere fortalecernos en fe, afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro caminar, exhortarnos también en nuestro caminar para poder estar delante de nuestro Señor Jesucristo con un corazón irreprensible delante de Él, para poder recibir de nuestro Señor Jesucristo esa misericordia, ese amor, el cual Él nos ha expresado a lo largo de toda esta carta. Que el Señor los bendiga, bendiga a su familia, que el Señor los guarde y nos veremos pronto. Bendiciones.